La gracia crea esa belleza de Dios. Y es que el Señor ha amado a la Virgen Santísima con un amor de predilección. La ha elegido a ella desde antes de la creación del mundo. La Iglesia nos enseña, con esa frase que ya hemos repetido muchas veces, uno eodemque decreto, en el único y el mismo decreto donde Dios estableció la encarnación del Verbo, ahí estaba inscrita la Virgen Santísima, nuestra Madre. Por eso ella ha sido como elegida por Dios, soñada por Dios, predestinada por Dios para ser la Madre del Señor. Y por eso la creó con esa plenitud de gracia. Este verbo que aparece aquí, tan denso, los que lo han estudiado, hay gente que ha hecho tesis doctoral solo sobre esa palabra, ¿no? Eso de alégrate llena de gracia, el jaire que jaritomene, pues todo 300 o 400 páginas sobre una palabra. Pues ya se pueden decir cosas, ¿verdad? Da para mucho, pero bueno, a lo poco que yo sé y lo que nos interesa, pues es un verbo, dicen los que saben de estas cosas, que los verbos griegos que terminan en dos os, por ejemplo, leuko, pues es blanquear. No es solamente leucos, es blanco, de ahí viene leucocitos y estas cosas, pues leuko significa blanquear y son verbos como transformativos. Entonces, jarito, ¿qué significa? Es como transformar por la gracia. No es solamente como llenar de gracia un recipiente, sino que esa gracia realiza esa labor de transformación. De tal manera que el ángel le dice a la Virgen, alégrate, jaire, exulta, tú que has sido transformada por la gracia. Y el Papa Benedicto explica muy bonito, el que sabía mucho de estas cosas también, pues dice cómo esas dos palabras están unidas y cómo ese jaire, alégrate, y que jaritomene, de jaris, de la gracia, pues tienen también la misma raíz, de donde dice él que la alegría verdadera viene y parte de la gracia. La gracia de Dios es la que llena la alegría, de alegría al mundo entero. Y a través de la Virgen María, que es como la aurora de la salvación, pues viene a nosotros Jesucristo, el sol de justicia. Es como la luna, María es mejor que, como la luna brilla por la luz del sol, pero también como la aurora. La aurora es la que anuncia ya la llegada del sol. Esa luz que tiene la aurora no es suya, sino del sol, y anuncia ya de una manera inminente que ese sol se aproxima. Pues a través de la Virgen ha venido el Señor, el sol de justicia, que nace de lo alto, el que ilumina, el que rompe las tinieblas del pecado y el que devuelve a este mundo lleno de la tristeza del pecado, pues le devuelve la alegría de la salvación. Si miramos los evangelios de la infancia, vemos que todos están llenos de esa alegría. Lo primero que le dice el ángel de parte de Dios a la Virgen es, alégrate, ¿no? Llénate de alegría. ¿Por qué? Pues porque la salvación, el Salvador, está a punto de nacer y de ti, además. Y la Virgen va a visitar a Isabel, ¿y qué sucede? Pues Juan Bautista salta de gozo en el seno de su madre. Los pastores en el campo pues se llenan de alegría porque ha sido anunciada la salvación. Pues esta alegría nos la trae Dios a través de la Virgen Santísima. Jesucristo es la alegría de Dios para el mundo y la Virgen María nos lo trae. Por eso ella es causa de nuestra alegría. Decíamos antes también cómo la gracia tiene ese sentido de belleza, donde Dios pues hace resplandecer su gloria, de alguna manera su propia santidad, en el alma, en todo el ser de la Virgen, porque el ser inmaculada no es solamente algo de su alma, también de su cuerpo, porque en esa unidad de la persona, pues es la persona entera la que es inmaculada, la que no ha sido nunca tocada por el pecado, la que refleja a Dios. Sin duda ninguna, cuando vemos a los santos, que es lo que nosotros más cerca hemos tenido, vemos ahora que podemos tener fotos de los santos y ver vídeos, imágenes, y verles los ojos y cómo les brillan los ojos, pues eso, a veces aunque no tengan ese sentido de agraciados en el aspecto físico, pues se ve en ellos una belleza espiritual, ¿no?
Se ve que es un hombre o una mujer llenos de Dios. Su cara, su rostro, su palabra, su mirada, su sonrisa transmite a Dios. Pues podemos imaginarnos cómo eso también estaría presente en la Virgen en un grado pues mucho más pleno, porque nunca fue tocada por el pecado, ¿no? Su alma, su cuerpo, todo su ser nunca fue manchado por el pecado. Así que la Virgen es como la obra maestra de Dios, donde el Señor ha podido realmente volcar, ¿no?, su poder como artista, como creador, donde el pecado no ha venido a destruir toda esa capacidad de creación, de bien, de belleza, que es el Señor. Y a mí me gusta, siempre lo repito, pues esos versos de San Juan de la Cruz que podemos aplicar a la Virgen. Ya puedes mirarme después que me miraste, gracia y hermosura en mí dejaste. Pues eso se cumple perfectamente la Virgen. Ella ha sido mirada por Dios con amor, y esa mirada de Dios, que es amor, pues ha creado en ella esa gracia, esa belleza. Y ahora Dios la mira y se complace en ella, porque gracia y hermosura en mí dejaste. Y por eso el Señor se complace en la Virgen Santísima, porque percibe en ella su mismo poder, su misma belleza. Lo bonito y lo grande de todo esto es cómo la Virgen María no ha guardado, o Dios no la ha llenado de gracia solamente para ella, para que ella como pues pudiera tenerlo para sí como un privilegio personal, sino que todo esto está destinado a todos los hombres. María es la madre de la Iglesia, la madre del Salvador, y ella precisamente ha sido inmaculada porque ocupa un plan, o sea, un puesto único en el plan de salvación de Dios. Está tan unida a su Hijo, indisolublemente unida a Él, pues que no se puede separar a Cristo y a la Virgen Santísima, ¿no? Quedaría una parte sustancial, o sea, la obra de Cristo quedaría incompleta si no se tuviera en cuenta en ella el papel que la Virgen realizó, porque Dios lo quiso. No es que sea un capricho nuestro o que seamos nosotros unos mariólatras o unos fanáticos, no, es respetar lo que Dios ha hecho, es observar la obra de Dios y ver que en todo el Evangelio, en los momentos claves, la historia de la salvación, la Virgen María ha estado unida a Cristo de una manera indisoluble. Y ella ha dado su sí. Y ese sí del Verbo al Padre en el momento de la encarnación se une al sí de la Virgen. Los dos sí están unidos, eso es muy bonito, esa idea de cómo el sí de la Virgen hace posible el sí del Verbo. Y los dos se pronuncian en el mismo instante de la historia. Cuando ella dice sí, el Verbo se encarna, entra en el mundo dando su sí al Padre. Y ese sí lo va a mantener la Virgen a lo largo de toda su vida y lo repite de una manera solemne al pie de la cruz. Pues vamos a pedirle a la Virgen Santísima pues que ella nos dé amor a la gracia. Como dice el Salmo, tu gracia vale más que la vida. Tu gracia vale más que la vida. Y vemos en la historia de la Iglesia como muchos hombres y mujeres han estado dispuestos a ser mártires por no pecar, por mantener el tesoro de la gracia. Entonces vamos a pedirle a la Virgen que nos dé ese amor a ese tesoro de la gracia divina, Dios viviendo dentro de nosotros, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que como hagamos nuestra esa frase del Salmo que he repetido, ¿no? Tu gracia vale más que la vida. Que pidamos a la Virgen Santísima que nuestra alma esté también, sea templo de la Trinidad, ¿no? Que estemos llenos de la gracia del Señor, que el pecado no tenga parte con nosotros, para que seamos dignos hijos de la Virgen Santísima y así como ella podamos ser también transmisores de salvación, transmisores de la gracia. Vemos a la Virgen llena de gracia visitar a Isabel y basta un saludo. Cuando tu saludo llegó a mis oídos, saltó de alegría Juan en mi seno, porque está llena de Dios, porque es como una esponja que se ha sumergido ahí en un cubo de agua y rezuma agua, pues la Virgen rezuma a Dios, está llena de Dios y da a Dios por todos sus poros, en sus palabras, en sus gestos. Pues que nosotros seamos también así para llevar la salvación de Dios al mundo, que es Jesucristo. Que así sea. Ayúdame, ayúdame, ayúdame.